soy Abraham Peralta, editor de Gorrión Editorial, que es una editorial dedicada a los libros de poesía, a hacer y a pensar los libros de poesía. Una editorial mexicana de distribución principalmente en la Ciudad de México, ¿no? Y además de ser el coordinador editorial, también escribo poesía y doy clases de literatura. Incursioné en el ámbito editorial desde la periferia de la Ciudad de México, desde la marginalidad, diría yo, de la Ciudad de México, lugar donde siempre creo que, o desde el siglo pasado, siempre ha estado la poesía, ¿no? Entonces, las ediciones de libros de poesía en México siempre han estado en las periferias, y siempre creo que a los editores que nos dedicamos a eso nos encuentran ahí, ¿no? Yo viví cuando estaba más joven en Iztapalapa y a su vez frecuentaba mucho el centro histórico. Y periferia, bueno, no solo geográfica, en el sentido de Iztapalapa es una periferia de la Ciudad de México, el centro pues no, pero en el centro era también una periferia de los actores del ámbito editorial, ¿no? Yo me relacioné con un maestro de la edición artesanal que se llama Fernando Emilio Saavedra Palma, que fue mi maestro cuando yo era muy joven. Él es todavía y fue hace unos años, se dedicaba a hacer libros como un niño, como un infante, se dedicaba a hacer los libros con cartulina, papel, pluma, plumones, con los medios que tenía a la mano, y hacía pequeñas plaquettes, o grandes plaquettes más bien, con su propia obra y con obra de amigos, poetas. Y yo lo conocí en el centro de la Ciudad de México, lo conocí mientras yo tenía un trabajo ajeno a los libros, y a partir de él empecé también a entender la edición, digamos, de manera independiente, de manera autogestiva y de manera como de aquellos que, porque él era alguien que desertó del mundo, en cierto sentido, se identificaba mucho con los indigentes. Es alguien que desertó del mundo, digamos, pues del mundo editorial, ¿cómo se puede decir? Como entonces le llamaban, el mundo editorial de las mafias o de la industria o de la gran industria editorial. Él desertó de eso, desertó del comercio editorial, ¿no? Y se dedicó a hacer estos pequeños libros y yo aprendí mucho de él, ¿no? Aprendí de esta deserción para la autocreación de sí mismo, ¿no? Para unos libros pues bastante libres y liberadores de la creatividad personal, ¿no? Creo que por ahí yo llegué muy joven a la edición artesanal, autogestiva, independiente, personal. Pues en el sector editorial, digamos, en la producción de mis propios libros o del Gorrión Editorial, diría que todos hacemos todo, ¿no? En los libros de Gorrión Editorial, como una editorial independiente de poesía que es, como hablaba hace rato, como que se produce en la periferia o que es un poco marginal, que no tiene grandes recursos, yo pensaba que nos sucede como a la gente que no tiene mucha lana y que le dicen ponte a trabajar de esto, y uno dice va, le entro y aprende conforme va sucediendo la cosa y le entra a hacer de todo. Digamos, yo he pasado por ser corrector de estilo, por ser diseñador de los libros, por ser encuadernador de los libros, ser el distribuidor de los libros. Dentro de este mundo de mi propia editorial, bueno, con la que ya estoy con algunos amigos, todos hemos pasado por todo dentro de nuestras posibilidades creativas y técnicas, y creo que esa es la realidad de muchas editoriales como la nuestra, que no está seccionado el trabajo, ¿no? No tiene
estos ámbitos, digamos, del Fordismo industrial, ¿no? Donde uno hace una cosa, otros, ¿no? Sino, pues tiene el ámbito del tianguis, del trabajo artesanal, del trabajo que todos se involucran en todo y vamos construyendo, ¿no? Yo creo que ese es mi trabajo en la industria editorial, tener que aprender de todo y hacer de todo en lo posible. Claro que hay cosas que hago mejor y otras peor, ¿no? Y ahí nos apoyamos. Creo que ahí hay dos perspectivas, la realidad y la ideal. La realidad es casi como si me preguntaras cuál es la función social de la poesía, en tanto que editamos libros de poesía. Y la realidad a veces me parece que tiene tan pocas funciones en la realidad a veces, un libro de poesía, a veces los libros de poesía están tan ocultos a la sociedad, ¿no? Tan dentro de estos espacios, como dentro de, digamos, como las librerías que no se ven, no son los libros que pasan como, pues no sé, están muy ocultos a la sociedad de repente, me parece, ¿no? Y que en ese sentido no cumplen una función social, pues como diría, algo muy visto sería como las noticias, el periódico, yo qué sé, algún otro tipo de cosas. La realidad es que la poesía cada vez está en un estado más marginal. Por ejemplo, hasta dentro de los estudios de licenciatura, la poesía cada vez ocupa, me parece, un lugar más marginal dentro de los mismos estudios literarios, y no se diga fuera de los estudios literarios de licenciatura y de posgrado. Creo que cada vez está más arrinconada, porque principalmente lo que se estudia pues, es narrativa, ¿no? Y creo que su función social se va marginando. Sin embargo, este mismo lugar de marginación cumple un espacio una función social de resistencia, una función social de libertad también, te da cierta libertad que no, digamos que nadie te haga caso, ¿no? Y también cumple la función social como estaría dentro de estos personajes, lo haría como con una analogía de los personajes, como del indigente o el loco que anda por las calles, ¿no? Cuando uno se cruza con un loco en una calle, pues te saca de tu normalidad, ¿no? Y creo que los libros de poesía cumplen esa función de sacarnos un poco, de rompernos la normalidad, romper la madre a la normalidad, a la supuesta normalidad de la vida, que es pesada y es abrumadora, y puede abrir nuevas posibilidades de pensamiento, nuevas posibilidades de imaginación, nuevas posibilidades emocionales. En ese sentido, la poesía o los libros de poesía cumplen una función social importante, marginal pero importante, porque tienen esa capacidad de romper esquemas, de estar siempre, digamos, un paso, si no adelante, un paso al lado, ¿no? O un paso que nadie da, o de romper la marcha de las cosas, de visualizar iluminaciones, como le llamarían los poetas, desarrollar iluminaciones a la sociedad que no llegan sino a partir de las intuiciones de la poesía. Y el libro de poesía, además, creo que cumple, que en su materialidad debe cumplir también con la textualidad de lo poético, ¿no? En su materialidad también debe de empezar y lo ha hecho, a romper posibilidades. Si tú piensas, por ejemplo, en los libros objetos o los libros de arte, casi siempre, muchas veces ahí sí se utiliza la poesía, ¿no? Porque como contenido se adapta muy bien a que la materialidad también empiece a romperse, ¿no? Y empieza a explorar nuevos caminos. Creo que esa sería una de las posibilidades del libro de poesía, las posibilidades sociales. La importancia sería como que ellos se den esa posibilidad, primero de detener el ajetreo de sus vidas, de detener el tiempo, de detener este tiempo de la obligación social en el que estamos todo el día,
este tiempo del enjambre virtual, ¿no? Como diría el filósofo, de detenerlo un poco para, yo no utilizaría la palabra pensar, sino emocionarse o intuir nuevas posibilidades de, en cuanto a la perspectiva de la vida, en cuanto a pensar la vida, a sentir la vida, ¿no? Yo creo que la importancia de nuestra editorial es encontrar estas nuevas posibilidades de sentir la vida, a partir de los autores que nosotros proponemos, y también bueno, no solo en un sentimiento lírico, digamos, como se entiende usualmente como sublime, como podría ser la poesía, sino también a partir de las vituperaciones y de las carcajadas, porque en nuestro acervo editorial está un libro que se llama el de los sonetos ñarobarrocos, y que creo que cumple esa función de las carcajadas y del desmadre, que el desmadre siempre viene precisamente a romper la solemnidad de lo que está sucediendo, a romper el código moral y de valor social, para abrirlo, ni siquiera imponer otro, porque el desmadre no impone nada, simplemente lo rompe. Y el desmadre de los sonetos ñeros creo que va por ahí, ¿no? Por ejemplo, pero también dentro del acervo editorial que tenemos o de autores, pues también hay otros como con más crítica social, diría yo, pero a partir digamos, del sentipensar, como dicen algunos, ¿no? También, no solo en el plano argumentativo, racional, sino la poesía te da la posibilidad de lo irracional, ¿no? Del sentir. Como editor, el proceso, todo el desarrollo del libro, porque además siempre cada libro es crear una nueva comunidad. Eso es muy bonito de hacer libros, de cualquier libro, diría. Bueno, no, he estado en experiencias editoriales fuera de Gorrión, y no, a veces es romper comunidades, porque precisamente hay intereses económicos muy fuertes que rompen la comunidad que se debería crear. Pero en Gorrión y en mi experiencia editorial en libros de poesía, me gusta mucho el proceso, porque es conocer una nueva comunidad de amigos, de autores, de lectores, ¿no? Yo creo que es muy bonito todo el proceso, desde antes, cuando empiezas a conocer al autor, luego durante, cuando estás ya con el autor, los otros editores, ilustradores que se invitan, no sé, a otros lectores que se invitan para la misma creación del libro, pues ya estás creando toda una comunidad, te estás involucrando en otro tipo con otras amistades, con otros amigos, empiezas a crear a partir de la poesía, y luego posteriormente empiezas también a conocer a los lectores, ¿no? Ya que está hecho el libro, empiezas a conocer a los lectores, y en todo el proceso pues vas desarrollando toda una comunidad específica centrada en el libro, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho del trabajo editorial. Porque además, por un lado, soy un tipo que siempre se encierra, creo que ese es el carácter de un editor, pues se encierra a leer, se encierra a corregir, se encierra a escribir, lo que sea, pero también creo que en este ámbito uno tiene que también tener el gusto por estarse relacionando, por estar creando comunidad, por estar conociendo nuevas personas, y a mí eso me gusta mucho, echar la fiesta, siempre en los primeros días del libro, eso es una maravilla, y creo que no solo los primeros días, cada que se presenta el libro para mí tiene que ser una fiesta, a veces con cervezas, a veces no, aunque la mayoría es mejor que sí, y eso me gusta mucho, la verdad es muy disfrutable, y cuando no hay, además, en mi caso o en nuestro caso, digamos, nos desentendemos un tanto por sobrevivencia de lo económico, porque si uno está preocupado en lo económico, no existiría la edición o la editorial Gorrión, ¿no? Porque la editorial Gorrión precisamente creo que pelea contra la acción que es solo económica, ¿no? Aunque sabemos que el dinero es un medio necesario para la creación del libro, ¿no? Todo se paga, y nosotros también tenemos que comer, y al autor es digno que se le dé un pago por su trabajo, etcétera.
no creemos que el accionar de la editorial tenga que regirse solo por lo económico, porque además eso es lo que viene a destruir precisamente a la comunidad que estamos creando, a la comunidad de editores, de autores y de lectores. Y es ante lo que nos resistimos además, porque mi editorial hemos llegado a la conclusión que se crea de desertores del mundo, precisamente económico, industrial, de gente que ya está como apática o está cansada, está muy cansada del fin económico, de todo el trabajo, ¿no? El deber económico, todo está tras eso, ¿no? Toda la burocratización de la vida por lo económico, etcétera, ¿no? Nosotros desertamos de eso y creamos nuestro propio mundo aparte, fuera de ese interés económico, por crear un interés fraternal, un interés, pues sí, fraternal, diría hasta amoroso, festivo, ¿no? La editorial Gorrión es un derroche de todo, es una fiesta. Y es un ritual que regresa en ese sentido cada vez que hay un nuevo libro y un nuevo autor. Pues surgió de esta necesidad, como bien dices ya, del placer del libro, ¿no? Y que no encontrábamos en ningún otro ámbito. Yo empecé antes de Gorrión Editorial, tenía un proyecto que se llamaba Tierra Húmeda, donde ahí empecé mis, digamos, pininos editoriales. Y ahí lo empecé a crear de manera con este maestro que te decía, con cartulinas y con lo que tenía a mano, y en la universidad. Pero a lo que iba es que en la universidad a veces también me daba risa porque, y tiene que ver con el origen de Gorrión, porque lo que aprendí en la universidad, que se los agradezco mucho, pero en parte era una industria editorial ajena a mis intereses, ¿no? Y ajena a mi realidad. Veíamos todo un proceso editorial, pues, industrial, el existente principalmente en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Porque aquí en México, además, la industria editorial, pues, también es una cosa, digamos, que está atravesada, por ejemplo, por el Estado, ¿no? Y en Estados Unidos sí hay una industria editorial que pues, ¿cómo se dice?, se mantiene así sola, que se rige por lo económico, por lo privado, ¿no? Ajena al Estado, ¿no? Y eso implica también muchos otros problemas, pero en mi caso lo que veía en la escuela era un poco eso, una industria donde cada quien tenía su función bien separada, no sé, el corrector de pruebas, el no sé qué, y mi realidad, como te decía hace rato, era que primero quería editar libros de poesía que no se vendían y no salían los números, ¿no? Más si era un libro de poesía de un autor nuevo o muy joven, ¿no? No salen los números, y no se regía por eso. Y pues Gorrión, como decía hace rato, surgió de esa necesidad personal que después otros amigos se identificaron con ella, de crear nuestro propio mundo editorial, regido por nuestras reglas del, como dices, del placer, ¿no? Del placer por hacer libros de poesía, del derroche, de la fiesta, del gusto, aunque también he de decir que bueno, hemos tenido un largo proceso, porque al principio pues eran libros, te digo, de fotocopias, ¿no? Después incursioné también por libros de fotocopias y cartón. Después también llegamos a tener una imprenta de tipografía móvil. Ya fue con Gorrión Editorial, cuando era la imprenta de tipografía móvil, fue cuando le cambié el nombre, o cuando inició. Esa parte de la editorial fue muy bonita, pero también era desgastante, porque como nos aventamos a lo idiota, diría yo, pues también era un conocimiento pues empírico que implicaba mucha frustración a la vez, porque no entendías bien cómo componer la caja tipográfica, por ejemplo, pero pues también era muy, muy disfrutable pasarse todo el día, nos pasábamos todo el día componiendo páginas que al final a veces no resultaban, pero era bastante disfrutable tener ese tiempo para hacer el libro, ¿no? Fue otra etapa de Gorrión Editorial. Y después, cuando ya pues también todo el equipo empezó, digamos, a tener otras necesidades económicas, personales, ¿no? A tener familia, como en mi caso, pues tuvimos que abandonar ciertos
ciertos ideales como el de los libros en tipografía móvil que te implicaba todo el día, todos los días, ¿no? Que era ya un lujo que, digamos, no nos podíamos dar. Y entonces la editorial empezó ya a acercarse a la edición digital, de ir imprimiendo de 100 en 100 o hasta de 50 en 50. Y eso ha sido ya el medio en el que estamos ahorita, ¿no? La impresión digital es donde ahora estamos, ¿no? Y en cuanto a los que colaboran conmigo, principalmente, que es Berenice y Vlad, pues son amigos de la universidad. Como decía hace rato, son también desertores del mundo. Ahora también se ha incluido con nosotros otro amigo, ya no de la UAMI, sino él estudió en la FES Acatlán, que es Rubens, que él es comunicólogo y también está medio loquito, como todos nosotros. Y bueno, ya se está construyendo la editorial en esta etapa de nuestras vidas y de la pandemia también, a partir de pensar la misma editorial. Estamos en una etapa de pensar la editorial. Creo que sí nos vamos a consumir a nosotros mismos, pero sí hay un mercado, hay un mercado de lectores. Que te digo que a mí siempre me causa problema, o a nosotros nos causa problema, estos conceptos, ¿no? Precisamente de llamarle pues mercado, regidos por lo económico, ¿no? A mí me parece más llamarle si hay lectores de poesía, aunque el asunto este del mercado es una discusión, digamos, bizantina del ámbito editorial, ¿no? Si el libro es o no, o de qué manera participa en el interés económico, si solo es un producto, ¿no?, económico o no. En ese sentido, si es un producto económico, si hay un mercado, pero bueno, de que hay lectores, hay lectores. Podrá no haber, como decía Becker, podrá no haber, ¿cómo diría? Podrá no haber poesía, pero siempre habrá lectores de poesía, ¿no? Por lo menos los familiares de los autores. Pero no, más allá de los familiares de los autores, que digamos es el nicho de apoyo siempre de estas pequeñas editoriales, sí hay siempre grupos de lectores de poesía en el país, ¿no? En todo el país regados hay como hormigueros que les encanta la poesía, que son además muy fieles a la misma, pero también muy recelosos de los autores nuevos, que es contra lo que nosotros batallamos. Porque un autor de poesía lo que está buscando es a un autor consagrado. Somos hasta eso, los lectores de poesía somos muy recelosos, muy prejuiciosos, muy mamones, porque usualmente estamos buscando a Rilke, o estamos buscando las ediciones de Pessoa, estamos buscando quizá Paz, ¿no?, porque algunos o la mayoría lo odian en México, algunos otros lo quieren mucho, pero a lo que voy es que somos muy prejuiciosos con los nuevos autores de poesía, y eso es a lo que nos enfrentamos nosotros. Como que los consideramos como autores menores y no pasarán al ámbito del autor, del poeta, por decirlo así, o del poeta en todos, digamos, en letras mayúsculas, hasta que mueran, hasta que pasen por los filtros necesarios de la posteridad, ¿no? Hasta que les pongan un monumento, un pequeño busto por ahí, ¿no? Y eso me habla muy mal, creo, de los lectores de poesía. Habla muy mal, la verdad, que no estén dispuestos a descubrir la riqueza de sus poetas nacionales, nuevos y novísimos, diría yo, contemporáneos. Hay muchísima variedad de expresiones en todo el país, en lengua hispana y en otras lenguas, ahora ya. Y que los lectores de poesía, te digo, que suelen irse pues por lo canónico, etcétera, salvo si conocen como al amigo, si su amigo es el autor, lo apoyan, buscan su libro, tal. Pero creo que, y además creo también, y eso ya lo ubicaba Gabriel Said desde los 80, en su estudio sobre poesía, donde es un estudio cuantitativo de autores de poesía, donde él ya se daba cuenta que
las editoriales de poesía o los grupos lectores de poesía estaban muy separados, no se conocían entre sí desde los años 80, ahora no se diga más que esta atomización de las editoriales y de los lectores está más aguda, ¿no? Es más aguda, porque además pues todos en cierto sentido estamos peleando por el protagonismo y creo que esa es una equivocación. Creo que nosotros queremos apostar para el siguiente año con la editorial, empezar a dialogar con las otras editoriales, empezar a trabajar en sus libros dentro de nuestra página, por ejemplo, que para nosotros es una manera de dialogar con ellas, hacerles reseñas, hacerles críticas, generar una conversación, ¿no?, con las editoriales que nosotros podamos, porque ubicamos claramente esta separación entre unos y otros por la competencia del lector, por comerse al lector, por tenerlo, y lo que hacemos como editores, que me parece muy mal, es como meterle el pie al otro, envidiarlo o así como segregarlo y ponerte tú al frente. Yo creo que más bien todos deberíamos como pues no todos deberíamos ponernos al frente de la misma manera y conversar, ¿no? Yo creo que eso es de los problemas de la edición y del público lector que hay, pero de que los hay somos muchos, nada más que creo que no está bien comunicado. Y es un trabajo que también nos incumbe a las editoriales de poesía, comunicarnos más, que no nos devore el tiempo, ¿no? Darnos tiempo para conocernos. Desempeña un papel él ha financiado las grandes obras de poesía mexicana, ¿no? En general, bueno, digamos en un segundo paso, casi siempre, desde los 80s para acá, a veces el Estado es el que da el primer paso, ¿no?, por decirlo así, para editar una gran obra y le da el financiamiento y se publica, ¿no? Como, pienso en los autores canónicos del siglo XX, que fueron editados por el Fondo de Cultura Económica, ¿no? No sé, tengo todos los libros de poesía de contemporáneos o la colección, actualmente la colección de poesía del Fondo de Cultura Económica también es muy rica, ¿no? Está desde Papasquiaro hasta, ¿cómo se llama?, Homero Ardigis, ¿no?, por ejemplo. Hay varios autores, ¿no?, que en esta colección que yo ubico del Fondo de Cultura Económica ya sería como un tercer paso. Previamente los autores hicieron mucho trabajo de edición independiente antes de llegar al financiamiento estatal. A veces van en conjunto a editoriales actuales de poesía que surgen a partir de un financiamiento estatal, ¿no?, que entran a un concurso, les dan el recurso y entonces pueden sacar una colección de poesía, y la función del Estado sería como, en este caso, apoyar las ediciones de poesía, porque además el mercado precisamente lo que hace en su sistema es anular lo que no se venda, ¿no?, anular lo que no tenga demanda. Y como está anulada o como hay una falta de demanda, además no por naturaleza, por decirlo así, sino es una falta de demanda construida por el mismo mercado. El mercado es el que va imponiendo qué es lo que se tiene que vender, qué es lo que está en el centro de las librerías, qué es lo que se publicita, ¿sí? ¿Qué va a hacer nosotros que no tenemos recursos con una gran editorial que tiene recursos para hacer una estrategia de marketing tremenda? Y eso hace y además de la estrategia de marketing, hace no sé qué negociaciones con las librerías para que sus libros estén en el centro y no solo se vendan en México, sino en todo el mundo, y luego lo hagan película, ¿no? Ante toda esa producción de un libro, que va a ser una editorial pequeña como la nuestra, ¿cómo va a competir con eso, ¿no? O sea, el mercado, no es que naturalmente el hombre moderno no lea poesía, sino creo que el mercado ha construido que el hombre no se acerque a los libros de poesía, porque crea todo este muro de mercadotecnia y este muro económico, ¿no?, esta barrera para que el hombre no se acerque, para que los lectores no se acerquen a los libros de poesía. Y el Estado en México lo que ha hecho, digamos, entre esa barrera, pues ha
tiene que financiar los libros de poesía, ¿no? Tiene que darles recursos para que sobrevivan. Sin embargo, también esa toma de recursos por algunas editoriales, pues luego también, digamos, tiene que ver con gente que tiene la capacidad, ¿cómo te diré?, de ir formando, pues tiene digamos, el capital, ya no solo económico, sino el capital cultural para crear todo un diagrama y una estructura administrativa que el Estado lo requiera, ¿no? Y siento que no todos tienen ese capital cultural. Además, los poetas que siempre andan en las pinches nubes, ese capital administrativo para crear un proyecto así, ¿no? Y a veces también, pues dentro de estos mismos recursos, el Estado margina algunas editoriales de poesía, ¿no? Pero creo que cumple esa función, debería cumplirla, pues siempre se puede cumplir mejor, ¿no? y actualmente con la falta de recursos, pues está un poco en crisis. Aún así creo que a las editoriales de poesía, pues no les haría falta, ya están medio locos y siempre están editando, pero bueno, un recurso no viene mal, ¿no? Escribir poesía, yo creo. Bueno, sí, el acto en sí de sentarme, digamos, con la pluma en mano ante la hoja o ante la computadora, para mí es fascinante porque es un momento de descubrimiento, autodescubrimiento, de mí mismo, de la vida y de los otros, de voces que aparecen exactamente en el momento en que uno toma la pluma, porque yo no creo que la poesía, que el poema más bien, yo no creo que el poema se construya de manera previa, sino en el momento en que uno empieza a escribir. Empieza a darse, empieza a darse la palabra, y ese momento de apertura lo disfruto muchísimo, la verdad. No es para nada para mí angustiante, sino es un momento de mucha iluminación, de mucho, ni siquiera diría placer, porque el placer yo a veces en este sentido lo relaciono más, digamos, me da placer tomarme una cerveza y tal, ¿no? Pero aquí no tiene que ver con el placer de los sentidos, sino con un placer, como diría en la filosofía antigua, un placer catastemático, un placer de lo vacío, catártico, no sé si utilizar esa palabra, pero bueno, me da mucho, disfruto mucho escribir poesía en ese instante, ¿no? Ya después es muy angustiante porque ya no me gusta todo lo que escribo, pero eso ya es otra, ya viene mi labor como editor con mis propios textos y nunca me gusta, y además creo que soy un pésimo editor de mis escritos, soy el peor. Creo que uno no debe editarse a sí mismo, siempre ahí es cuando uno necesita siempre y agradece la labor del editor, ¿no? Que tiene en verdad ojos para los textos. Yo, para bien, diría yo, porque la pandemia, este momento, nos ha dado como equipo editorial la oportunidad de pensar nuestro trabajo. Y yo creo o espero que los demás también, no sé, quizá por nuestra situación, esa es la ventaja, es lo que tiene la ventaja de estar como un indigente sentado en la banqueta sin tener nada que hacer, porque si tienes precisamente una industria cargando, o sea, si eres una editorial que, pues bueno, si vives directamente de ella, ¿no? Económicamente, pues la pandemia les vino, no sé, es una crisis muy fuerte, ¿no? Porque tienes empleados, porque pues de ahí comen familias, etcétera, ¿no? Nosotros, digamos, de la editorial no comemos. Y eso nos da la oportunidad, o nos dio la oportunidad dentro de esta crisis social, de ponernos a pensar el sentido de nuestra editorial. Y eso me gustó mucho, me está gustando mucho. Llevamos ya unos meses reuniéndonos semana con semana a las 11 de la noche vía Zoom. Además estamos ya trabajando mucho más a partir de estos medios y ha sido muy afortunado porque pues estamos pensando a detalle el sentido de la propia editorial, hacia dónde queremos que vaya, qué hemos hecho, cómo queremos estructurarla ahora.
digamos, cómo queremos editar nuestros libros, porque también pensamos que hubo un momento en que estábamos en una dinámica de estar sacando muchas cosas y de repente parecíamos esos editores que decía Gabriel Said que ya no leen, ¿no? Y eso, pues eso es un contrasentido, ¿no? Y lo que nosotros ahora decidimos es precisamente, pues como decimos, darle mucho cariño a nuestros libros. Y ese cariño se basa en leer muchísimas veces el libro, en discutirlo, en discutirlo como digamos, en una clase, en una asamblea, como equipo editorial, donde también participe el autor. Hagamos un análisis del libro lo más profundo posible, no importa que nos tardemos algunas semanas en ello. Y a partir de ese análisis del libro, de esa conversación del libro, que emane la materialidad del propio libro, que emane también la forma de distribución del libro. También estamos pensando mucho en que las editoriales como las nuestras pierden mucho de vista en la distribución del libro, o por lo menos el trabajo de difusión del libro. Muchas editoriales pequeñas se quedan hasta cuando ya sale su libro del horno, digamos, pero el libro no se queda ahí, ya que salió el libro del horno, uno tiene que, como estos que andan en sus bicis con el pad, uno tiene que llevarlo a la gente y estamos trabajando, pensando mucho esa parte, pero todo tiene que salir de una lectura pues interpretativa y crítica de los propios libros que vamos a editar. Y eso es lo que hemos estado pensando ahora semana con semana. Hemos estado pensando en el logo, replanteando todo. Y para mí eso es muy afortunado, lo que nos dio la pandemia, la verdad. Lo desafortunado sería que pues se anuló la venta de libros prácticamente de nuestra editorial, porque nosotros vendíamos en presentaciones presenciales, ¿no? Principalmente eso es nuestro gran lugar de ventas, ¿no? Las presentaciones frente a un público, darles a conocer el libro, y ahí directamente se venden nuestros libros. Y este año pues eso se perdió. Las presentaciones son en línea, si es que las hubo, y pues en línea no vendes lo mismo que en las presentaciones con el público en directo, ¿no? Y eso sí, digamos, fue la crisis que tenemos que pasar, pero lo muy afortunado fue eso, pensar de nuevo la editorial. Pues primero que no solo de libros vive el hombre y que se baje los humos, ¿no? Que no sea la industria, de repente los difusores de cultura son medio engreídos, como si todavía llevaran la salvación al mundo, ¿no? Y yo pensaba que son más importantes, nos ha enseñado por un lado la pandemia que los agricultores, ¿no? los que siembran y cosechan jitomates, son de lo más importante que tenemos, ¿no? Como humanidad. Y en ese sentido, yo creo que uno debería pensarse también y aprender de los agricultores, ¿no? Pensar que un editor es alguien que siembra y cosecha cosas del alma, ¿no? Y que en ese sentido uno tiene que estar como darle el cuidado que merece a esa cosecha del alma de los autores, ¿no? Bueno, los autores también no son una construcción individual, divina, ¿no? Sino los autores se construyen con la editorial, con los amigos, con la familia, con otros autores, etcétera, ¿no? Todo eso que se contiene en un libro que digamos, todas esas palabras que están contenidas en un libro son parte de los conocimientos y de los sentimientos de la humanidad, por decirlo así, ¿no? En una gota, digamos, en un libro, en una gota está contenido el universo humano, ¿no? Y uno tiene que darle ese cuidado. O sea, en este momento de la pandemia, la industria tiene que pensar en cuidar mucho más sus libros, en no estar editando como locos, ¿no? Sino
en tratarlos con la calidad que merecen, ¿no? Porque también a veces encuentras cada cosa en las librerías, cada basura, ¿no? Cada basura en cuanto a contenidos, materialidad, en todo, por esta producción en serie. Y más bien creo que la industria tiene que detenerse precisamente a pensar y a cuidar mejor sus libros y casi, bueno, eso no solo a pensar, sino todos ya nos estamos viendo involucrados en las redes virtuales, ¿no? Que también la industria tiene que girar hacia allá, hacia lo virtual. Eh, pues no sé, creo que tiene que ir por ahí, pero yo pienso eso más bien, hacia pensar eh, cómo volver a hacer libros con mayor cuidado, ¿no? Te agradezco mucho a Fondo Blanco por la entrevista y no solo por la entrevista, sino también en una semana, el viernes, Fondo Blanco organizó la presentación de mi último libro, Novilunio. Precisamente creo que esto que hace Fondo Blanco es lo que yo platicaba hace rato, ¿no? Como ponerse a colaborar con otros editores, con otras editoriales, con otros autores, aunque no sean de su propia editorial, ¿no? No ponerse así, como de enemigos de todos, sino más bien a conversar con otros editores. En este caso, Novilunio fue editado por Proyecto Literal y por la UAM, ¿no? En este caso yo soy autor. Y Fondo Blanco, además de esta entrevista, tuvo la generosidad de organizar la presentación para el próximo viernes. Los invito el viernes 25 a las 7 de la noche por Facebook. Vamos a transmitir la presentación de Novilunio, que trata, digamos, reflexiona sobre mi experiencia como padre y diría yo también como mi experiencia como madre, bueno, no, la experiencia de mi esposa como madre, pero bueno, incluye, digamos, esas dos voces dentro del libro, y los invito a que escuchen la presentación el día viernes. También los invito a que pues le den like a la página de Gorrión Editorial, que está en Facebook, y que próximamente también en unos meses ya va a salir la página de la editorial Gorrión, donde pues además de poder vender nuestros libros, vamos a tener un blog para pensar la poesía. Para pensar la poesía como hoy, en relación a la edición, pero también a pensar la poesía en relación a la política, en relación a la belleza, en relación a los problemas de género. Yo creo que la poesía da para pensar muchísimas cosas, muchísimas problemáticas sociales, y esa va a ser una de las funciones de la página de Gorrión, crear un blog para pensar la poesía, aunque también, como decía hace rato, para conversar con otras editoriales y otros autores, ¿no? Descubrir nuevos autores y redescubrir también algunos, como mi maestro Juan Cervera, que queremos editar también en Gorrión Editorial. Y los invito a eso, los invito a que nos sigan por ahora en Facebook y después en la página de Gorrión Editorial, que saldrá en unos meses. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos.